Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Tras el sepelio del Papa Francisco, su tumba en la Basílica de Santa María la Mayor se ha convertido en un nuevo punto de peregrinación. Miles de feligreses han llegado a visitar el lugar luego del emotivo funeral al que asistieron más de 250.000 personas. Y en medio de estos días de duelo y reflexión, los cardenales se preparan ya para la elección del nuevo Papa. Nos conectamos a esta hora con Margarita Rojas, quien se encuentra en Roma con todos los detalles del día después del último adiós al Papa Francisco. Adelante, Margarita. Muy buenas tardes, son las 7:34 minutos de la tarde aquí en Roma y hoy había un ambiente distinto, un ambiente de alguna manera festivo porque las calles de los alrededores del Vaticano amanecieron inundadas por decenas de miles de jóvenes que habían venido esta semana para participar en el jubileo de los adolescentes y que hoy tenían su gran encuentro allí en la explanada, en la gran explanada del Vaticano, la Plaza de San Pedro. Ahí hubo una gran celebración religiosa en la cual participaron, en la cual renuevan su compromiso con la religión católica y su entusiasmo por asumir las banderas de este nuevo movimiento joven que tiene de alguna manera la responsabilidad de tener el testigo de trabajar por el futuro de la Iglesia. Esto es parte de lo que se vio esta mañana en la Basílica de San Pedro, en la plaza, en donde un nuevo aires de una nueva iglesia se respiraban por muchas razones. Con camisetas coloridas, gorras verdes al cielo y misma emotividad por el adiós al Papa Francisco, el pastor de Dios en la tierra, una ola de jóvenes se aglomeró en la Plaza de San Pedro. Su llegada a Roma, en principio motivada por la proclamación del primer santo católico de la generación del milenio, hoy se tradujo en un sentido homenaje a Francisco, quien pese a no estar en cuerpo presente, sigue en los corazones de sus fieles. Estábamos aquí para ver a Carlos Acutis y nos encontramos con un evento no solo histórico, sino muy conmovedor. Sin duda nos dio tristeza su muerte, pero ahora, pensándolo bien, también estamos felices porque empezó su vida en otro lugar, empezó de nuevo y vivirá para siempre. Cientos de miles de jóvenes elevaron su voz al cielo en memoria del Papa y en una plaza repleta con más de 200.000 feligreses, cuyos rostros reflejaron el sentir de toda una iglesia. La misa fue presidida por el cardenal Pietro Parolin. El pastor que el Señor dio a su pueblo, el Papa Francisco, ha terminado su vida terrena y nos ha dejado. Todo esto lo vivimos, como los apóstoles, en duelo por la muerte del Señor. El mismo lugar que hace 8 días permitió escuchar la voz del sucesor de Pedro por última vez. Buena Pascua. Fue hoy escenario de un acto solemne que en medio de la tristeza irradió alegría, pues para muchos fue un regalo poder estar ahí. Como les decimos, en realidad confluyen muchos eventos del calendario católico aquí en Roma porque también estaba convocada la canonización del joven italiano Carlos Acutis, que es un santo que tiene muchas particularidades, un santo joven, era un santo casi adolescente a la cual la Iglesia le reconoció sus virtudes por trabajar en la propagación de la fe a través de los nuevos medios, de las nuevas tecnologías, y entonces era un momento que convocaba también muchos peregrinos aquí a la ciudad de Roma. Nosotros nos encontramos de nuevo en la Basílica de Santa María la Mayor, en donde ha quedado sepultado el Papa Francisco, porque hasta este lugar se han desplazado esta tarde los cardenales, los miembros del Colegio Cardenalicio para saludar juntos y rendir homenaje en la tumba del Papa Francisco, que desde hoy está abierta al público, una tumba de la cual el Vaticano ha presentado unas primeras imágenes para mostrar cómo ha quedado definitivamente, un aspecto muy parecido al del proyecto que presentaron unas horas antes de que se produjera el entierro, y que, como vemos, es una tumba absolutamente simple, absolutamente sencilla, según las mismas disposiciones del Papa Francisco. Los cardenales hicieron una ceremonia de homenaje, de saludo, de oración ante la tumba del Papa, seguramente pidiendo también
su guía y su iluminación de cara a la decisión trascendental que tendrán que tomar en los próximos días, y salieron y abordaron unos autobuses. La mayoría de ellos esquivó el contacto con la prensa, sobre todo los cardenales que participarán en el cónclave, pero pudimos hablar brevemente con uno de los cardenales mayores, uno de los veteranos, que viene además de tiempos del pontificado de Juan Pablo II, el cardenal austriaco Christopher Schönborn, quien nos dio algunas impresiones breves de cara al momento que vive la Iglesia. Esto dijo. Tuve esta visión de que el Papa Francisco extendía sus manos sobre ambos y los bendecía con una profunda confianza de que el bien es más fuerte que el mal, y así me conmovió mucho cuando vi esta imagen. El cardenal ya no asistirá al cónclave y seguramente por eso se siente pues más libre de tener contacto con la prensa. Y hoy los protagonistas reales, grandes de esta jornada han sido los propios peregrinos, porque hoy se han volcado aquí en filas para visitar la tumba del Papa Francisco. Encontramos entre ellos unos colombianos que salieron muy emocionados y tocados con la experiencia de haber estado ahí. Miles de fieles hicieron largas filas para visitar la tumba del Papa Francisco en el primer día de apertura al público y salieron conmovidos. Nos corrieron lágrimas de amor, de tristeza y al mismo tiempo sentimientos encontrados, porque hemos vivido muy de cerca todo este pasaje amargo humanamente, pero es una bendición de Dios, nos vemos que el Espíritu Santo va delante de nosotros. Contentísimos de estar aquí. Junto a esta familia del sur del Huila viaja un sacerdote que siente haber vivido una experiencia única. Teníamos la peregrinación para la canonización de Carlos Acutis, nos cogió la muerte del Papa, su velorio, su sepultura, y hemos tenido mucha suerte porque hemos estado muy cerca de todos estos acontecimientos dolorosos, pero al mismo tiempo hay un encuentro de sentimientos de gozo por estos regalos que nos ha regalado el Señor. La lección es la humildad, la simplicidad del nicho blanco en el que solo sobresale iluminado un crucifijo, réplica del que el Papa portaba en el pecho, contrasta con el resto del entorno. Una sola rosa blanca representa el cariño de todos. Hay 7 papas sepultados ahí y otros personajes históricos como la hermana de Napoleón y el artista Gian Lorenzo Bernini, el autor de parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero ahora la tumba de Francisco, aunque la más sencilla, será la más visitada. Y ahora, en medio de las misas de los novendiales, hoy se lleva a cabo la del segundo día, pues ya toda la atención también empieza a concentrarse en el cónclave, en este proceso tan importante de cara al futuro de la Iglesia y también tan rodeado de ritualismos, tan rodeado de informaciones, de especulaciones que forman, por supuesto, una noticia de gran interés. Nosotros seguimos al tanto de esos desarrollos, sobre todo estamos esperando que nos confirmen la fecha de realización. Tan pronto se conozca, por supuesto, la contaremos oportunamente. Por ahora, todo lo de la jornada desde la Ciudad del Vaticano y desde Roma, en donde nos encontramos en este momento. Volvemos con ustedes, Alejandra y Catalina. Margarita, muchísimas gracias, buena noche. Y a propósito de esto último que usted dice, pues vamos a seguir hablando aquí en Noticias Caracol de lo que sucede luego del sepelio del Papa Francisco. El Vaticano, en efecto, da inicio a todos los preparativos para el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Mire, Alejandra, es un total de 135 cardenales que se alistan para elegir al nuevo Papa, quien asumirá la responsabilidad de liderar la Iglesia Católica. Esa transición, marcada por la solemnidad y el fervor de los fieles, abre una nueva etapa para la Iglesia que enfrenta tensiones internas y externas, además de la creciente preocupación por el futuro de la fe en un mundo cada vez más polarizado. Tras el emotivo funeral de Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, el Vaticano activa el protocolo más solemne y decisivo de la Iglesia Católica, el cónclave. A partir de hoy, 135 cardenales electores comenzarán un proceso cargado de rituales simbólicos para elegir al nuevo sucesor de Pedro, una figura que marcará el rumbo espiritual y geopolítico de la fe católica en el mundo. Acaban de terminar los días de homenaje, días de recogimiento,
días de atención y de muchos recuerdos del Papa Francisco. Esto acaba de pasar. Ahora viene lo que es realmente lo llamado el verdadero pulso que se genera para saber quién va a ser el Papa 267. De los 135 cardenales que participarán en la votación secreta, 108, el 80% fueron nombrados por el mismo Papa Francisco, un dato que confirma su influencia duradera en el futuro de la Iglesia. La composición del colegio cardenalicio revela además un rostro cada vez más universal de la Iglesia. El 37% de los electores proviene de Europa, el 18.5% de Asia, el 13.9% de África y América del Sur respectivamente, el 12.9% de Norteamérica y el 3.7% restante corresponde a otras nacionalidades. La globalización de la Iglesia será uno de los factores clave en las decisiones que vienen para elegir el nuevo Papa. Es un colegio cardenalicio muy particular porque muchos de esos cardenales tampoco se conocen. Entonces, ¿qué quisieran? Unos sectores quisieran un cónclave rápido, es decir, mire, ya este candidato es el mejor, este candidato reúne las condiciones, hay estos 3 nombres, por favor decidamos rápido que necesitamos, porque la Iglesia Católica necesita ya rápido un papa. Otro que es más complicado, que es decir, pero un momento, aquí no tienen por qué apurarnos, queremos conocernos entre nosotros, son muchos los de los 113 electores, 80 fueron elegidos por Francisco, y a pesar de que fueron designados con la birreta roja por Francisco, muchos no se conocen. El término cónclave viene del latín cum clave, bajo llave, y hace referencia al aislamiento riguroso de los cardenales para deliberar sin interferencias. Esta práctica fue institucionalizada tras el Segundo Concilio de León en 1274, luego de que anteriores elecciones papales llegaran a durar años, como la de Clemente, que dejó el trono de Pedro vacante durante casi 3 años. Desde entonces, los cardenales, hoy menores de 80 años, son los únicos habilitados para votar. La elección requiere una mayoría de 2/3 y se realiza en la imponente Capilla Sixtina bajo los frescos de Miguel Ángel, tras una ceremonia litúrgica llamada Pro Eligendo Pontífice. Summi pontificis versantes cardinales electores promittimus vovemus et iuramus inviolate et atunguem. ¿Cómo se lleva a cabo? Encierro. Una vez iniciada la elección, los cardenales juran guardar absoluto secreto y quedan confinados en los Domus Sanctae Marti, cruzando a la Capilla Sixtina para votar. Votaciones. Se realizan hasta 4 votaciones diarias, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Humo. Los resultados son comunicados al exterior mediante humo. Negro si no hay acuerdo y blanco cuando hay papa. Habemus papa. Más que nivel político y mediador, hay una diferencia. Es pontífice, un puente. Ayer lo repitió varias veces el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, ¿no? Seguimos esperando tiempos de puentes y no de muros, ¿sí? Eso es lo que significa pontífice. ¿Qué es lo que hace un pontífice? Él no es mediador ni intermediario, él es un facilitador. Los 135 cardenales no solo decidirán un nombre, sino también un proyecto pastoral. Tras la impronta reformadora y progresista de Francisco se abre un debate: ¿continuidad o nuevo rumbo de la Iglesia Católica? Fratelli e sorelle. Y a propósito de todos los preparativos en el Vaticano para escoger al nuevo máximo jerarca de la Iglesia Católica, analizamos hasta ahora el tema, por eso nos acompaña Catalina Bermúdez, quien es profesora del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana, además doctora en Teología Sistemática de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, entre otros estudios. Bienvenida a Noticias Caracol, buena tarde. Muchas gracias, me alegra mucho estar con ustedes en estos momentos de tanto interés y de tanta expectativa frente a lo que nos espera a partir de la muerte del Papa Francisco. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos decía nuestra compañera Margarita Rojas, todavía no está definida la fecha del inicio del cónclave, pero podemos ir hablando sobre, o estimando también sobre cuánto podría, por ejemplo, durar la elección de este nuevo Papa, cuánto se demora un cónclave normalmente o este en particular.
con la experiencia de los últimos cónclaves que nos ha tocado vivir y de los que hemos estado muy pendientes, pensaría que 2, 3, máximo 4 días, porque se realiza una votación el primer día después de la misa de inicio proeligiendo pontífice y los siguientes días se realizan 4 votaciones. Previsiblemente no tarde más de 2, 3 o 4 días. Si supusiera una prolongación máximo de 8 días, la única solución que está prevista en el derecho canónico para la elección del pontífice es elegir los 2 más votados entre las últimas votaciones y de esos 2 será elegido uno de los 2 para ya terminar la elección. Pero no creo, últimamente no ha sucedido, en el siglo XX no ha sucedido. Podemos esperar que sea ciertamente rápido, no hay afán, no hay prisa, los cardenales no tienen afán por irse corriendo y es decisivo que se conozcan, que se preparen, que se estudien los perfiles y los expedientes, sobre todo que consideren qué es lo que la Iglesia necesita hoy para dar continuidad a al pontificado de Francisco. Es lo que yo creo que puede suceder. Doctora Catalina, entendiendo que hay una mayoría electora escogida por el Papa Francisco, casi un 76% podría hacer continuidad de la postura reformista del Papa, o el Colegio Cardenalicio buscará también cambiar un poco esa postura a un Papa más tradicionalista o conservador. No pensaría que vaya a haber un cambio radical, no parece muy lógico. Me parece a mí más bien que se elige, como decía muy bien el señor Pongutá, que es un puente. O sea, el Papa debe ser un personaje conciliador, más pastor que político, que sepa escuchar, que sepa secundar, que sea a la vez muy de Dios y muy de la gente, que sea un conciliador. Pensaría yo que sea un continuador, que sepa valorar muy bien las aportaciones de los anteriores pontífices, pero hay que permitirle que tenga su estilo propio, que su personalidad sea la que guíe la Iglesia de ahora en adelante. No podemos esperar, no creo que pertenezca a la Iglesia de hoy una radical oposición en esa clave política que se lee habitualmente. Me parece más bien que habrá una continuidad, que habrá un motivo de esperanza para confiar en que la Iglesia será dirigida por el mejor de los elegidos en estos días. Lo cierto es que es un tema que mantiene la expectativa en el mundo. Por lo pronto, muchísimas gracias a Catalina Bermúdez, docente de la Universidad de La Sabana, por esos minutos con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes. 12 del mediodía, 54 minutos. En medio del luto, los ojos del mundo católico están puestos también sobre los cardenales que podrían ser los candidatos para ser el próximo papa. Empecemos. Uno de los favoritos es Pietro Parolin, de 70 años y quien fue la mano derecha del sumo pontífice. Parolin, un destacado diplomático, asumió el cargo de secretario del Vaticano el 15 de octubre del año 2013. Podría continuar el legado del pontífice argentino. Otro italiano en la lista es Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia. Lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Al igual que Francisco, aboga por la acogida de migrantes y de los fieles de la comunidad LGBTIQ+ en el seno de la Iglesia. El tercer candidato es Mario Grech, cardenal proveniente de Malta. Desempeñó un papel clave como secretario general del Sínodo sobre el futuro de la Iglesia, convocado por Francisco. El filipino Luis Antonio Tagle ha sido apodado el Francisco Asiático por su defensa de los pobres y los marginados. Ha sido crítico de las fallas de la Iglesia, en especial por los casos de pederastia. Además, tenemos entre los cardenales del continente africano que se destaca es Peter Turkson. El religioso de 76 años lideró entre 2009 y 2017 el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. También suena el nombre de Pier Battista Pizzaballa, cardenal de Tierra Santa. En septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio en ser nombrado cardenal. Pizzaballa ha alzado su voz a los llamados a la paz. Del lado más conservador está el estadounidense Raymond Burke, quien ha expresado su respaldo al presidente Donald Trump. Y por último, Peter Erdo, de Hungría, defensor del diálogo con otras religiones como el cristianismo ortodoxo y el judaísmo, mantiene posturas muy conservadoras sobre los divorciados vueltos a casar y las parejas del mismo sexo.